Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que me tiene totalmente emocionada. Y es que Demet Özdemir ha confirmado su amor. Sí, como lo oyen. Y no solo eso. La misma Demet ha dicho directamente: yo también estoy enamorada de ti. Increíble, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo este asunto con lujo de detalles. Vamos a analizar quién es el afortunado, cómo y cuándo se hizo oficial este romance, qué pistas nos dieron antes de la gran confirmación, la historia de amor que se esconde tras este flechazo, las reacciones de los medios, de los fans, del mundo del espectáculo turco y por supuesto vamos a hablar de todo el revuelo que ha causado en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Así que ya saben. Si son fans de las novelas turcas de Demet Özdemir, de Alexandre Mattiusi, o simplemente les encantan los chismes de famosos y el glamour, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia de amor, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo nuevo sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. También les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas al final del vídeo, me encanta leerlos y responderles. Ahora sí, empecemos con la noticia del momento. Demet Özdemir, la actriz turca que nos ha robado el corazón con sus papeles en Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, Anfara, y que ha demostrado su versatilidad y talento en cada uno de sus proyectos, ha vuelto a encontrar el amor. Y no solo eso, ha gritado a los cuatro vientos, literalmente. Después de su divorcio con el cantante Oğuzhan Koç, del cual hablaremos en detalle más adelante, todos estábamos un poco expectantes sobre cuándo volvería a abrir su corazón y a encontrar la felicidad de nuevo. Y ahora tenemos la respuesta. Pero, ¿quién es el afortunado que ha logrado conquistar el corazón de esta talentosa y carismática actriz? Pues bien, el hombre que ha conquistado el corazón de Demet es Alexandre Mattiusi. Sí, el diseñador de moda francés, fundador de la aclamada y reconocida marca Ami Paris. Alexandre es un hombre talentoso, creativo, visionario en el mundo de la moda, y por lo que hemos visto en las fotos y en sus apariciones públicas, muy atractivo. Un combo perfecto. Además, su estilo sofisticado y vanguardista encaja a la perfección con la elegancia y el carisma de Demet. La confirmación oficial de esta apasionada relación llegó, como no podía ser de otra manera en la era digital, a través de las redes sociales. Demet, con una foto que irradiaba felicidad, amor y complicidad, posando junto a Alexandre, escribió una frase que ya se ha vuelto icónica y que ha inundado el corazón de sus seguidores: yo también estoy enamorada de ti. Directo al corazón. Una declaración concisa, pero llena de significado, que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. Y por supuesto, la foto iba acompañada de otra de Alexandre, mostrando una imagen de pareja que enamora, donde se les ve cómplices y felices, compartiendo un momento de intimidad y cercanía. El romanticismo y la admiración mutua se desprendían de cada imagen. Pero, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Cómo surgió el amor? ¿Cómo se encendió la chispa entre estos dos talentosos profesionales? Bueno, aunque los detalles exactos de su primer encuentro son un poco privados y forman parte de la intimidad de la pareja, lo que sí sabemos es que ambos se conocieron en un evento de moda en París. París, la ciudad del amor, de la moda y del glamour, fue el escenario perfecto para que sus caminos se cruzaran. Allí, en medio de un ambiente de creatividad y sofisticación, la chispa surgió, la conexión se hizo palpable y ¡voila!, tenemos un nuevo romance en el mundo del espectáculo y de la alta costura. En un mundo donde las agendas están llenas de compromisos y las distancias a menudo separan a las personas, encontrar el amor parece a veces una tarea difícil. Pero Demet y Alexandre demostraron que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, en el lugar menos pensado. Y aunque la distancia física pueda ser un desafío, el amor y la complicidad que ambos irradian nos demuestran que están dispuestos a luchar por su relación. Ahora hablemos un poco de las pistas que nos dieron antes de la gran confirmación, porque los fans más observadores y los medios de comunicación más perspicaces, con su instinto agudizado para detectar las novedades en el mundo del espectáculo, ya habían notado ciertas señales que insinuaban una posible relación. Y es que, como dice el dicho, donde hay humo hay fuego.
Por ejemplo, se les vio juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas en exclusivos restaurantes y paseos por las románticas calles de París. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de la pareja en momentos de complicidad, donde se les veía sonrientes, tomados de la mano y demostrando una evidente conexión. Y por supuesto, las redes sociales jugaron un papel fundamental en desvelar este secreto a voces. Fotos que insinuaban una relación, comentarios y me gusta en las publicaciones de cada uno, intercambio de mensajes en privado. Todo apuntaba a que algo especial estaba pasando entre ellos. Los fans más dedicados, con su ojo entrenado para detectar los detalles, no tardaron en analizar cada publicación, cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y sus sospechas resultaron ser acertadas. ¿Pero qué pasó con Othman Koch, el ex marido de Demet? Recordemos que su divorcio fue un tema muy comentado y que generó gran expectación en su momento, acaparando portadas de revistas y titulares en los medios de comunicación. Se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular, con una puesta en escena de ensueño y rodeados de amigos y familiares. Sin embargo, la felicidad duró poco y la relación no prosperó. Los rumores de infidelidad y, sobre todo, la incompatibilidad de caracteres, fueron algunos de los motivos que se barajaron para explicar la ruptura. Aunque fue una separación dolorosa y mediática, parece que ambos han seguido adelante y han encontrado la felicidad por separado, cada uno por su camino. Y eso es, sin duda, lo más importante. Othman Koch, por su parte, ha seguido centrado en su carrera musical y ha sido visto en compañía de otras mujeres. La vida continúa y cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentre. La reacción del público ante esta nueva relación, como era de esperar, ha sido de lo más variada. Por un lado, muchos fans de Demet se han alegrado enormemente por ella. Verla feliz y enamorada es, sin duda, algo que todos sus seguidores celebran y desean para ella. Han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, felicitaciones, apoyo incondicional y deseos de felicidad. Han demostrado que la quieren y la admiran, y que su felicidad es también la de ellos. Han utilizado hashtags como #Demet Alexandre Love, #Demet enamorada y otros similares, para expresar su alegría y su apoyo a la pareja. Por otro lado, algunos han expresado ciertas reservas, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos. Alexandre es varios años mayor que Demet. Sin embargo, como bien sabemos, el amor no entiende de edades, ni de fronteras, ni de culturas. Lo importante es que se quieran, se respeten, se complementen y sean felices juntos, sin importar las convenciones sociales o las opiniones externas. Y aunque la diferencia de edad pueda ser un factor que algunas personas cuestionen, lo cierto es que no es un obstáculo insalvable para una relación sana y duradera. Es importante destacar que Demet es una mujer madura, independiente y con las ideas claras. Ella sabe lo que quiere y lo que le hace feliz. Y su elección de pareja, en este caso, es algo que debe ser respetado y celebrado. Y aquí es donde entramos en el lado más interesante de todo esto, la influencia de esta relación en la imagen de Demet y en su carrera. Como sabemos, Demet es una de las actrices turcas más queridas, admiradas y seguidas del momento. Su estilo, su belleza natural, su talento innato, su profesionalismo y su carisma la han convertido en un referente para muchas mujeres en Turquía y en todo el mundo. Su trabajo y su dedicación la han posicionado como una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento. Y por supuesto, su vida personal también interesa mucho al público. La relación con Alexandre, al ser un diseñador de moda de renombre internacional, podría abrirle nuevas puertas a Demet. Podría colaborar en proyectos de moda, asistir a eventos exclusivos, desfilar en pasarelas internacionales, convertirse en imagen de importantes marcas de lujo y, en general, ampliar su círculo social y profesional. Además, el hecho de estar enamorada y feliz se refleja en su imagen, lo que a su vez beneficia su carrera y su proyección pública. El amor, la felicidad y la confianza en uno mismo son los mejores aliados para cualquier artista. Pero como en todo, también hay que tener en cuenta los posibles desafíos que conlleva esta relación. La distancia, por ejemplo, podría ser un obstáculo. Alexandre vive y trabaja en París, mientras que Demet tiene su vida y su carrera en Turquía. Tendrán que encontrar un equilibrio para mantener la relación a flote, viajando, visitándose y aprovechando al máximo el tiempo que pasen juntos. La comunicación constante, la confianza y el compromiso serán fundamentales para superar esta barrera geográfica.
También está la presión mediática, que siempre es intensa cuando se trata de una pareja de famosos. Tendrán que aprender a manejar la atención de los medios, a proteger su intimidad y a no dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. La discreción y la tranquilidad son herramientas valiosas para preservar la salud de la relación. Pero si su amor es verdadero, fuerte y auténtico, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Y si ambos son felices, el resto es lo de menos. Ahora, profundicemos un poco en la figura de Alexandre Matheusy. ¿Quién es realmente este hombre que ha conquistado el corazón de Demet? Alexandre es un diseñador de moda francés nacido en 1981, lo que significa que actualmente tiene 43 años. Fundó su propia marca Ami Paris en 2011. Ami Paris es conocida por su estilo elegante, casual, atemporal, urbano y chic. Sus diseños se caracterizan por la calidad de los materiales, la atención al detalle, la inspiración en la cultura pop y la estética parisina. Alexandre es un diseñador muy respetado en la industria de la moda. Ha colaborado con grandes marcas, ha vestido a numerosas celebridades de renombre internacional, entre las que se encuentran artistas, actores y deportistas, y su trabajo ha sido reconocido con varios premios. El propio Alexandre ha descrito su marca como una oda al estilo de vida parisino, que busca reflejar la energía, la diversidad y la autenticidad de la ciudad. Sus creaciones son apreciadas por su sencillez, su comodidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y personalidades. Además de su éxito profesional, Alexandre es un hombre muy atractivo con un estilo impecable y una personalidad encantadora. Su presencia en el mundo de la moda y su relación con Demet han generado un gran interés en su figura, y su nombre y su marca han ganado aún más popularidad en todo el mundo. La historia de Demet y Alexandre es, en definitiva, una historia de amor moderna y global. Dos personas que se encuentran, se enamoran y deciden compartir su felicidad con el mundo, desafiando las barreras geográficas y culturales. Una historia que nos recuerda que el amor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, que no hay reglas ni fórmulas preestablecidas, y que a veces el destino nos sorprende de la manera más inesperada. Y ahora hablando un poco de la reacción del mundo del espectáculo turco. Como era de esperar, la noticia de la relación de Demet y Alexandre ha causado un auténtico revuelo en los medios y en las redes sociales. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias del espectáculo han dedicado espacio a la pareja, analizando cada foto, cada gesto y cada declaración. Los compañeros de profesión de Demet también han reaccionado con alegría y apoyo, demostrando que en el mundo del espectáculo turco existe un gran compañerismo y una sana competencia. Las revistas del corazón han publicado reportajes con fotos exclusivas de la pareja, analizando sus looks, sus encuentros y sus declaraciones. Los programas de televisión han invitado a expertos en moda y en relaciones sentimentales para que comenten la noticia y den su opinión sobre la pareja. Y los portales de noticias del espectáculo han dedicado titulares y artículos a la relación, manteniendo informados a los fans sobre los últimos acontecimientos. Los compañeros de profesión de Demet, entre los que se encuentran actores, actrices, directores y productores, han enviado mensajes de cariño y felicitaciones a través de las redes sociales, demostrando que en el mundo del espectáculo turco existe un ambiente de compañerismo, respeto y apoyo mutuo. Han expresado su alegría por la felicidad de Demet, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Y no nos olvidemos de los fans, que son el motor de la industria del entretenimiento. Los fans de Demet han sido los más activos y entusiastas. Han creado hashtags como almohadilla Demet Alexandre, almohadilla Demet Matheusy y otros similares, han compartido fotos, han comentado las publicaciones y, en general, han demostrado que están muy contentos por la felicidad de su ídolo. Han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, felicitaciones, apoyo incondicional y deseos de felicidad. Han demostrado que la quieren y la admiran, y que su felicidad es también la de ellos. Y es que el amor es algo que siempre nos alegra y nos une. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Demet y Alexandre? ¿Cómo evolucionará su relación? ¿Veremos más proyectos conjuntos? ¿Se casarán? ¿Decidirán vivir juntos? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, enviarles buenas vibraciones y seguir de cerca su historia, con respeto y admiración. La vida es impredecible y el futuro está lleno de sorpresas. Es posible que Demet y Alexandre decidan consolidar su relación,
dando un paso más en su compromiso y formalizando su unión. O quizás decidan vivir su amor a distancia, aprovechando al máximo el tiempo que pasen juntos y disfrutando de cada momento. O quizás decidan combinar sus proyectos profesionales, creando una colaboración entre la actriz y el diseñador. Las posibilidades son infinitas. En cuanto a Demet, está en un momento muy dulce y fructífero de su carrera. Ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes, queridas y exitosas de Turquía. Tiene proyectos interesantes en camino con nuevas series y películas que prometen sorprender y emocionar a sus fans. Tiene una legión de fans que la adoran y la apoyan incondicionalmente. Y por supuesto, ahora está enamorada y feliz. Una combinación ganadora. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y comprometida con su trabajo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, su carisma y su belleza natural la han convertido en una de las figuras más queridas del público turco e internacional. Ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado en este análisis completo y detallado. Primero, Demet Özdemir ha confirmado su relación con Alexandre Mathieusi, el prestigioso diseñador de moda francés, con una romántica foto y la emotiva frase «Yo también estoy enamorada de ti». Segundo, la pareja se conoció en un evento de moda en París, la ciudad del amor y la moda, y las pistas de su romance ya se veían venir desde hace tiempo, gracias a la observación de los fans y los medios. Tercero, la noticia ha causado sensación en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, con reacciones de todo tipo, desde alegría y apoyo hasta ciertas reservas, pero en general, la felicidad de Demet es celebrada por todos. Cuarto, Alexandre es un diseñador de moda de renombre internacional, fundador de la marca Ami Paris, que ha conquistado el corazón de Demet y que está ganando fama mundial gracias a esta relación. Quinto, la relación podría abrirle nuevas puertas a Demet en su carrera, como colaboraciones en proyectos de moda, asistencia a eventos exclusivos, y podría fortalecer su imagen pública, y la de Alexandre también, creando un impacto positivo en sus carreras. Sexto, la historia de Demet y Alexandre es una historia de amor moderna y global, que nos recuerda que el amor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia. Me encanta compartir con ustedes todos los detalles del mundo del espectáculo, del glamour y de las historias de amor. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional y por su cariño. Me emociona saber que cada vez somos más en esta comunidad. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta nueva pareja. ¿Les gusta la relación de Demet y Alexandre? ¿Creen que tienen futuro? ¿Qué esperan de ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. No duden en compartir sus teorías, sus deseos y sus expectativas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao.